Bienvenidos a un nuevo episodio de Con la Gente. Esta vez vamos a hablar del 25 de mayo. Sé que muchos están hablando del 25 de mayo, pero hoy vamos a hablar del 25 de mayo desde otro enfoque. Desde un enfoque mucho más regional, y no estoy hablando de los estados, un enfoque regional de Latinoamérica. El 25 de mayo es un teatro electoral del Foro de Sao Paulo, y para eso me acompaña una amiga que me he encontrado nuevamente, que es Emmalí Maucó. Ella es politóloga de nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela, es locutora también de la Universidad Central de Venezuela y además lleva iniciativas maravillosas en el Foro de Madrid y también en la Fundación Disenso. Es la coordinadora de proyectos de la Fundación Disenso o del Foro de Madrid. Y además de eso, ha emprendido desde ya hace un tiempo, y nos va a hablar mucho de esa experiencia, como observadora internacional de procesos electorales. Recientemente acaba de llegar de Ecuador, fue observadora internacional de este proceso electoral, y por eso hoy queremos hablar del 25 de mayo. El 25 de mayo en Venezuela, pero desde un enfoque regional, desde un enfoque latinoamericano. El 25 de mayo podríamos estar hablando que es un teatro electoral del Foro de Sao Paulo. Para eso nos acompaña Emmalí. Bueno, bienvenida Emmalí, para mí es un honor que encontrarnos nuevamente. Estudiamos juntas algunos diplomados en nuestro país, y de verdad me llena de orgullo y placer todo el avance que has tenido como observador internacional, siempre llevando esa gran bandera de soy venezolana. Entonces, eso es algo que a nosotros los venezolanos nos tiene que llenar de mucho orgullo, que tengamos una persona de nuestra universidad. O sea, como sevistas uno se llena de orgullo de que tengamos personas que estén destacándose en estas áreas. Ahora quisiera que habláramos de una vez entrando en este tema, de lo que son las elecciones, lo que son los procesos electorales. Estamos hablando entonces, para comenzar de una vez, de que esta farsa electoral del 25 de mayo, dándoles de un enfoque regional, tiene participación directa del Foro de Sao Paulo, es un nuevo teatro electoral del Foro de Sao Paulo. Quiero que me hables un poco y que inclusive para actualizar, porque de repente podemos estar pensando que todo el mundo sabe qué es el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Bueno, primero, gracias, Xiomara, por el espacio. Como decías, para mí es un placer también estar en este espacio que ahora llevas, que creo que es fundamental cuando justamente hemos tenido tanta privación de la libertad de expresión y los medios de comunicación prácticamente también están todos secuestrados por una izquierda que ha querido ser democrática, pero sabemos perfectamente que es una izquierda criminal, sanguinaria, y que nos ha quitado poco a poco los espacios. Justamente conectándolo con esa pregunta que tú me dices del Foro de Sao Paulo, y también voy a hablar del Grupo de Puebla y la Internacional Progresista, que también tienen que ver en estos temas de fraudes electorales. Por supuesto que tienen sus manos metidas hasta el fondo, como decimos nosotros, ¿no? Lo primero que quiero quiero precisar, para los que no conozcan el Foro de Sao Paulo, yo lo denomino como una internacional del delito, ¿no? Es una organización criminal. Qué descripción, ¿no? No, es que es así. Hay que poner, yo creo que las cosas siempre hay que llamarlas por su nombre. Y esa es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo denominamos como una organización criminal? Bueno, primeramente ver quiénes fueron los que fundaron esta organización. Y fue primeramente Fidel Castro con Hugo Chávez, ¿no? Y bueno, ya luego ahí vimos cómo se metía la influencia de Lula da Silva y demás personajes que han venido dañando sistemáticamente la región. Por supuesto que ellos lo hicieron bajo un enfoque de democrático, ¿no? De elecciones. Exactamente, de cómo poderse aliar y cómo poder hacer un contrapeso, una contraparte contra un enemigo en común, porque ellos siempre buscan un enemigo hacia afuera, y bueno, el enemigo hacia afuera siempre ha sido como, ¿no?, la ultraderecha, Estados Unidos, que nos pone la bota fuerte a los países de Iberoamérica, pero bueno, básicamente el Foro de Sao Paulo lo que ha venido a hacer durante todos estos años es una red de articulación política, de asesoramientos, de fraudes electorales y, bueno, por supuesto, de financiación ilícita a distintos proyectos de la región. Por eso se han extendido
a lo largo y ancho, no solamente, hay que decirlo, no solamente de nuestros países, sino que incluso también ya tienen aliados europeos, porque eso también lo vemos con la creación luego del Grupo de Puebla, donde hay representaciones españolas, de hecho, en ella. O sea, ahí está la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, Irene Montero, Yolanda Díaz, y bueno, eso nos da también a nosotros como un mensaje claro de lo que ellos quieren articular. Luego hay que hablar, y también traje a colación un libro que me parece perfecto para explicar esta pregunta que tú me haces, que es de Alejandro Peña Esclusa, un gran luchador venezolano, que se ha encargado justamente de investigar desde los inicios del chavismo cómo se han perpetrado fraudes electorales en la región, y lamentablemente el caldo de cultivo o el inicio de eso también pues es Venezuela. ha sido Venezuela, exactamente. Ha sido Venezuela por influencia también de Cuba, por supuesto. Y en este libro él delimita muy bien cuáles han sido como los pasos poco a poco que fue marcando el chavismo para poder quedarse con todo el poder electoral. Bueno, sabemos por supuesto que el chavismo se ha quedado con todos los poderes y que es un estado fallido, es un estado secuestrado lo que tenemos en Venezuela, pero si nos vamos al tema netamente electoral, pues obviamente inició por comprar todas las autoridades electorales. El Consejo Nacional Electoral. Exactamente. El Consejo Nacional Electoral, todos los magistrados hechos a su medida, a su imagen y semejanza. Luego, obviamente, tener el control total del padrón electoral, incluso ellos mismos alimentándolos. Como yo lo decía y lo dije, de hecho, en Quito, que me preguntaron, bueno, en Venezuela el voto es obligatorio. Y yo le digo, bueno, tenemos que iniciar por decir que es un sistema criminal, ¿no? Y luego decir que en Venezuela votan hasta los muertos. O sea, eso hay que decirlo. O sea, que el chavismo se encargó de hacer eso, ¿no? Y luego implementar cuestiones tremendamente macabras como un sistema biométrico que ellos pueden controlar, un software, por supuesto, que también ellos pueden controlar, pueden amañar. Y bueno, lo evidenciamos en Venezuela, por ejemplo, con el tema de la persecución, incluso de los que votaban en contra del chavismo, muchos de ellos empleados públicos que salieron en la lista Tascón. Para los venezolanos conocerán perfectamente ese caso, ¿no? Entonces ellos, año tras año, han ido perfeccionando ese crimen silencioso, pero un crimen que nos ha traído hasta el día de hoy, nos ha arrastrado hasta el día de hoy a la dictadura, a la tiranía que tenemos en Venezuela, en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, pero lo vemos también extendido en la región, y eso nos preocupa profundamente porque al final el caso venezolano es un caso que está utilizado para el mal, pero que ha tenido influencia directa en toda la región y en los procesos que vemos hoy en la región. Pero fíjate algo, ha sido observador internacional Sí. en diferentes procesos electorales. Quiero que me comente en cuáles países y además qué has identificado en los países donde sí hay condiciones electorales y que en Venezuela no la hay. Del 28 de julio demostramos con pruebas, porque nunca antes se había visto en los 25 años que habíamos tenido las pruebas. Tenemos las pruebas, las actas, todas las actas que dan como ganador a nuestro presidente Edmundo González, y con esas actas, ellos obviamente nunca mostraban las actas, se hicieron un fraude, por supuesto, pero esta vez nosotros teníamos las pruebas. Y eso era muy importante. Se construyó un gran aparato de integridad electoral para mostrar, o sea, en el caso del Comando con Venezuela y del equipo de María Corina, de nuestro equipo, de Edmundo y todo, para mostrar que realmente quiénes son ellos. O sea, sabíamos cuáles eran las condiciones, pero se participó, pero se mostró nuevamente que quiénes son ellos. En este momento, el 25 de mayo, dentro de próximos días, el 25 de mayo se está gestando un nuevo teatro electoral, porque luego de que pasó el 28 de julio, donde se tienen las actas, se dan como ganador a Edmundo González, y Maduro cometió un fraude, o sea, diciendo que ganó, ¿no? O sea, las autoridades electorales, por decirlo de una forma. Ahora tú, como observadora internacional, como politóloga, viendo, siendo toda tu experiencia que has visto y has estado en procesos electorales con condiciones, ¿cómo puedes observar en este momento cuando hay personas que dicen que hay que participar en un proceso como este y que además, qué razones cuando todavía evidentemente no hemos cobrado el 28 de julio?
Claramente. Esta pregunta es fundamental, Xiomara, porque yo comenzaría diciendo que precisamente en Venezuela no están dadas hoy las garantías de ningún tipo para celebrar una elección limpia como la exigió en su momento María Corina Machado, con una labor heroica, como ya la has mencionado, de poder hacer esa recabación de toda esa manifestación ciudadana del 28 de julio, cuestión que no había hecho nadie y que María Corina, por su larga experiencia, trayectoria y confiabilidad, lo pudo hacer, y es una demostración y una lección para todo el mundo, diría yo. Yo diría que es una lección mundial lo que María Corina dio, ¿no?, para el mundo. Pero tomando en cuenta de que en Venezuela hoy no existen las garantías y conectándolo con el tema de la observación electoral internacional, de lo que me preguntabas, es que nosotros directamente ni siquiera pudimos ir a Venezuela. Y está claro, porque es un ¿Estabas sistema, invitada? Claro. Bueno, no, para por nada. Por ellos no, pero por nosotros, nada, por parte del comando, sí. No, pero es que al final no podemos ir. ¿Cómo? Sí. O sea, lo que te decía, fueron muchas personas, bueno, fue una parte de personalidades internacionales, y lo que vimos fue que en el aeropuerto o regresaron directamente a estas personas o fueron directamente a buscarlas a Caracas, los organismos de inteligencia para deportarlos. Exacto, para, bueno, en este caso para enviarlos de vuelta a sus países de origen, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que es un sistema que no permite una veeduría no permite internacional. observación. Nada, absolutamente nada. En cambio, en el caso, digamos, de la observación internacional que nosotros hemos hecho, y aquí quisiera hablar también un poco de la labor que ha hecho Foro Madrid y la Fundación Disenso. Nosotros ya hemos asistido a 14 procesos electorales en estos 4 años que tiene el proyecto andando, que para los que no conozcan, Foro Madrid es una iniciativa para Iberoamérica. Yo lo denomino siempre como una alianza de líderes que defienden obviamente su patria y que tienen 3 pilares fundamentales de apalancamiento, que es la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, que son precisamente valores que hoy en Venezuela no existen, lamentablemente. Entonces, bueno, en ese proceso hemos podido observar elecciones en distintas partes de la región. Como decías, recientemente hemos estado en Ecuador, pero bueno, hemos estado en países como Colombia, como, bueno, República Dominicana, México, Ecuador también estuvimos hace 2 años, y hace también 5 años antes del proceso. Bueno, han sido ya muchos los países que ahora no quiero que se me escape. Pero los han permitido. O sea, fíjate algo que es distinto. Has asistido como observadora internacional a países que permiten la observación internacional. En Venezuela no se permite observación internacional, o invitan a sus aliados. Entonces, entonces eso, ¿cómo ir a un proceso electoral en este momento, luego del 28 de julio? Porque luego del 28 de julio ya no hay, o sea, ya no hay como que voy a ir a un proceso electoral cuando no has cobrado otro. Y además, cuando no permites una observación internacional válida, porque que vaya algún país que es totalmente aliado con su ideología sabemos que lo que no van a hacer la veeduría que tú has hecho en varios países, sino que van a, ya, o sea, lo que ustedes digan, yo lo digo. Sí. Entonces, es algo que también es bastante cuestionable. No, totalmente. Bueno, y haciendo la referencia ahora de lo que también dices, nos ha pasado el caso ahora mismo, y lo vinculo con el tema de Venezuela porque tiene vinculación total. Este año hay elecciones en Honduras. En Honduras ahora mismo han querido hacer también una fiesta de estas organizaciones del delito internacional. El año pasado estuvo el Foro de Sao Paulo, que hicieron su reunión anual allí. Recientemente, hace menos de 2 semanas, estuvo la CELAC reunida también en Honduras, y justamente estaban reunidos el mismo día que el Consejo Nacional Electoral, se llama igual, el Consejo Nacional Electoral tenía que validar los resultados de las primarias electorales en Honduras. Justamente, qué casualidad, ¿no? Claro, justamente acosando a las magistradas del Consejo Nacional Electoral, que son oposición al partido de gobierno de ahora, que es de Xiomara Castro y Mel Zelaya, que son la izquierda hondureña. Aliados, amigos, por cierto, de Nicolás Maduro y de Chávez en su momento, que, por cierto, también lo dije en una entrevista y lo digo aquí también, han recibido financiamiento ilícito del régimen de Nicolás Maduro y del chavismo desde sus inicios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es un patrón.
es el acoso hacia la oposición porque los están acosando. O sea, que el Foro de Sao Paulo, evidentemente, Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla es no solo los aliados para todo este tema de violación de derechos humanos, sino que además es una alianza electoral de fraude, o sea, tal cual como lo dice el libro, permítamelo para que vea. O sea, yo creo que este título está perfecto. Y la implementación los del fraudes sistema, electorales Xiomara. del Foro de Sao Paulo. O sea, esto es un título perfecto. Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Es decir, que hoy el Foro de Sao Paulo está en toda la región de Latinoamérica y mucho más allá, en Europa incluso, trabajando fraudes electorales. Totalmente. Y entonces, realmente, quienes hoy, conociendo ya toda esta maquinaria que está manejando el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, vaya a una elección que además que no tenga ningún tipo de garantía, es parte de esto. Totalmente. Es parte del Foro de Sao Paulo. Totalmente, totalmente. Y de hecho, y es lo que mencionaba al principio, es la perfección del sistema. O sea, por ejemplo, en Honduras ya se habla de lo que nosotros en Venezuela hace muchos años conocíamos como la Operación Morrocoy. En las primarias de Honduras. Al final de la tarde, ¿no? Claro. De hecho, no se abrieron muchos recintos donde ya ellos se veían perdidos. O sea, la izquierda ya se veía perdida en estos recintos, en las principales ciudades. Y es lo mismo, ¿cuál es el parámetro? Bueno, el resguardo de las Fuerzas Armadas. Ahí también existe el resguardo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están compradas también por el gobierno. Entonces, al final tú dices, bueno, ¿esta similitud es casualidad? No, perdónenme, no es casualidad. Han hecho un guión. O sea, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, según lo que me estás comentando, y bueno, con toda tu experiencia, que los has estudiado muy bien y además has sido observador internacional, han hecho un guión para los fraudes electorales. Y no solamente eso. Y Venezuela es el epicentro. Exactamente. No solamente eso. Hay que decir que también el montón de financiamiento que tienen, Xiomara, porque cuando nosotros hemos ido a las observaciones electorales, algo que no quiero que se me escape, debo decir que somos prácticamente la única delegación de no izquierda que vamos a estos procesos. O sea, nosotros siempre nos encontramos con delegaciones del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo y con otras pequeñas organizaciones que son parte de lo mismo, pero que siguen siendo ellos mismos, solo que tienen otro nombre. Entonces, esto es muy delicado porque al ellos ser, esos mismos observadores internacionales son los mismos que pueden avalar los fraudes electorales o los que pueden cantar fraude electoral cuando no lo hay, por ejemplo, con el caso que ocurrió ahora en Quito, justamente, donde Luisa González decía que Daniel Noboa no había ganado. En Ecuador, o sea, cómo fue esa experiencia, además ver qué condiciones, o sea, dime qué condiciones, porque se está hablando, obviamente sabemos que no hay ningún tipo de fraude en Ecuador, ¿cuáles son las condiciones, no solo en Ecuador, sino en un país libre, que debe existir para que tú digas, por lo menos yo soy dirigente político en mi caso, y bueno, si Xiomara Sierra va a participar o no, pero porque están estas condiciones. O porque, no, como obviamente en Venezuela, hoy mientras no exista libertad, no puedes ir a una elección. Y mientras existan presos políticos, mientras esté gente en la clandestinidad, no puedes hacerlo. Exactamente. Pero, ¿cuáles serían esas condiciones o cuáles son las condiciones que, por ejemplo, Ecuador tuvo para poder ir a un proceso electoral? Yo creo que las condiciones, bueno, que existen obviamente en Ecuador y que todo país debe cumplir para ir a un proceso electoral limpio, lo primero es que tiene que haber una institución fuerte, equilibrada y donde se respete obviamente las candidaturas, ¿no? O sea, en el caso de Venezuela veíamos cómo a María Corina Machado, que es la legítima líder venezolana, ya yo no digo ni siquiera de oposición porque María Corina ha encontrado a todo un país, ella no es una líder de oposición, ella es la líder principal de Venezuela y a ella no se le dejó correr en las elecciones, o sea, a ella se le puso un stop desde el régimen. O sea, lo primero que tiene que existir es un sistema que garantice que realmente haya unas candidaturas por igualdad de condiciones, eso tiene que existir. Luego tiene que haber un sistema, como te digo, pulcro, un sistema que sea acordado por las partes, en este caso de los que lleven el tema electoral, que son los magistrados en este caso. Y luego es que
bueno, nosotros en Venezuela tenemos el voto electrónico, que obviamente desconfiamos totalmente del voto electrónico y de la empresa que lo lleva, que es Smartmatic, que bueno, que tiene un montón de casos de corrupción y de delitos consigo. Pero yo creo que también es importante darle la confiabilidad al ciudadano de que hay un proceso limpio en ese sentido. En el caso del Ecuador, es un proceso manual, entonces allí se puede evidenciar, ahí puede haber una observación justamente electoral no solamente nacional, sino internacional. Yo creo que el tema también de que cada partido político tenga su representación para poder cuidar sus votos dentro del proceso también es fundamental, cosa que en Venezuela no lo tenemos, por supuesto. O sea, en Venezuela que tú te determines, por ejemplo, bueno, yo vengo a cuidar los votos de Edmundo González y de María Corina Machado, pues por supuesto que corrías gran peligro. De hecho, bueno, muchos de los que hoy resguardaron el voto en Venezuela están presos, están en el exilio y bueno, y nuestros amigos que están en la embajada, que también hay que decirlo. 400 días. 400 días se cumplen hoy del asedio y que son rehenes también, son rehenes. Entonces, yo creo que esas son las mínimas condiciones que se tienen que dar, pero por supuesto en el caso de Venezuela es lo que hablamos, o sea, la principal condición que se debe cumplir es que el régimen no tenga interferencia ninguna y que no esté alojado en el poder como está ahora, ¿no? Y luego por supuesto unas instituciones fuertes, porque no solamente es la institución del Consejo Nacional Electoral en la mayoría de los casos de la región, sino que también haya un poder judicial que lo pueda garantizar. Instituciones fuertes. Exactamente, y un poder separación legislativo. De poderes. Exactamente, un poder legislativo que sea fuerte, unos gobiernos locales que también que sean fuertes, que puedan denunciar cuando existan irregularidades y que se permita, pues entonces también la veeduría, ¿no? Porque en ese caso también es muy importante los informes que de allí se desprenden, a ver cómo es ese proceso y que también a lo que ayuda a la observación internacional es que si hay casos de éxito en ese sentido en cada uno de esos países, se pueda replicar esos modelos en otros países. Pero lo que hoy vemos en la región, en la gran mayoría, desafortunadamente, es que cada vez más quieren llevarlo por la senda del Foro de Sao Paulo. Ahora bien, yo siempre quiero dar la referencia positiva también y no quedarnos con lo negativo. Desafortunadamente Venezuela ha sido un caso de estudio para todos, no solamente, no solamente para Iberoamérica, sino para el mundo, pero bueno, también ha servido como un despertar, ¿no? Para un despertar y yo creo que eso se está evidenciando en los triunfos que hemos ido generando poco a poco en la región. Por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Paraguay, el caso de Ecuador. Este año van a haber más procesos en Chile. Yo creo que Chile va muy bien encaminado. Este año también hay elecciones allí. Honduras también va muy encaminado. El año que viene hay proceso electoral en Colombia, en Perú, en Costa Rica. Y yo creo que son países que sin duda vamos a recuperar. Y digo vamos a recuperar porque hoy esos países también están bajo el yugo de estas organizaciones criminales, lamentablemente, y necesitan y merecen, obviamente, salir de este letargo y por ejemplo, con el caso de Colombia, que también son hermanos nuestros, están ahí al lado. Ahí lo vemos. ¿Quién ha recibido la mayor cantidad de diáspora venezolana? Es Colombia. Exactamente, pero también vemos cómo su mandatario es un cómplice total de la narcotiranía de Maduro, cómo han hecho acuerdos bilaterales una y otra vez y cómo negocian entre ellos y el principal digamos, componente de esa negociación es el narcotráfico. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que Colombia tiene una oportunidad enorme de salir de Gustavo Petro el año que viene y creo que están trabajando para ello, efectivamente. Y yo creo que también es fundamental en ese sentido nosotros afianzar unas alianzas realmente democráticas y unas alianzas realmente patrióticas, realmente soberanas, porque hasta ese nombre nos los han querido robar, el tema de soberanía. Sí, ellos se apropian de palabras que nosotros
decimos, bueno, no voy a decir la palabra patria, no voy a decir soberanía porque eso es chavista, pero no es así. Y no es así. Y como, bueno, y hablando justamente del caso venezolano, creo que la liberación de Venezuela no depende de luchas de derecha o izquierda, pero sí depende de principios. Totalmente. Que no se encuentran tradicionalmente en los que hoy hemos visto. O sea, por eso la región en general, los que han sido parte del Foro de Sao Paulo, son parte del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, hemos visto que tienen un guión para hacerse del poder, pero bajo mecanismos de fraude. Entonces, ¿qué has identificado, ya para ir un poco ya avanzando y ya cerrando un poco, qué has identificado tú, cuál es ese patrón que ha hecho el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, para hacerse del poder por mecanismos democráticos que son fraudulentos? O sea, ¿qué han identificado ustedes en eso? Bueno, lo principal, lo que te decía, ellos han sido muy astutos en ir aplicando reformas progresivas en cada uno de nuestros países. Lamento que vuelva al tema de Venezuela, pero es que, como digo, es el mejor caso para ejemplificarlo. Es el epicentro de todo, lamentablemente, donde han hecho todo lo malo. Y es ir tomando poco a poco los poderes, ¿no? O sea, me meto en el poder legislativo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, a través de una reforma constitucional, a través de leyes que van decretando. Me meto en el sistema judicial y lo pervierto totalmente, y es un sistema judicial que me responde a mí, a mis intereses. Me meto en el sistema electoral, cambio todos los magistrados, hago una ley electoral a imagen y semejanza también mío, y me meto en los gobiernos locales y prácticamente a todos los que le voy a dar gobernaciones, alcaldías, parlamentos, en fin, son de los míos también. Me meto en las instituciones públicas, en los ministerios, o sea, es una infiltración total, y luego todo, digamos que todo ese aparataje institucional que ellos logran, también tienen una fuente de financiación que es increíble, que ya lo decía, que uno de los principales ha sido el narcotráfico. Lamentablemente en el caso de Venezuela también ha sido a través del petróleo, a través de nuestros recursos naturales, minerales, han sido así. Y luego de esa expoliación también que nos hacen del país, es cómo ellos logran también montar toda una retórica discursiva a través también de los medios de comunicación, porque ellos también les ha servido comprar y financiar todos los medios de comunicación que al final, si no le responden directamente a ellos, son medios de comunicación que tratan de no darle tantos golpes a ellos, ¿no? Entonces, eso también es tremendamente perverso, porque hay un tema también fundamental en esto, y es la batalla cultural. Que al comunicacional. Final, exactamente. Entonces, al final, yo creo que eso es muy, 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 muy importante, y creo que ahora el mundo está despertando en cuanto a eso, pero yo creo que tenemos que seguir haciendo cosas sin dudas con respecto a esto, porque a veces no lo dimensionan del todo. Cuando digo no lo dimensionan del todo, a veces incluso lo refiero en términos también de Europa, que afortunadamente hay unos aliados que ya entienden la situación en Venezuela y en Iberoamérica, pero que hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, por ejemplo, yo leía una noticia en estos días y denominaban a Tarek William Saab como fiscal general de Venezuela, pero es que realmente no es fiscal general de Venezuela. O sea, Venezuela está secuestrada por un régimen y él tiene esa denominación, pero no es el fiscal realmente de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos son cosas que, aunque son quizás pequeñas batallas, son grandes luchas que estamos dando también para que el mundo entero pueda saber y pueda reconocer que efectivamente, por ejemplo, lo que vivimos en Venezuela, en la propia Cuba o en la propia Nicaragua, incluso en Bolivia, que por cierto también Bolivia va a elecciones este año, son países que están secuestrados ya por sus mandatarios y por sus partidos oficialistas. Entonces, eso es lo que hemos ido detectando también con toda esta red criminal que se apoya entre ellos. Y algo muy bueno que han tenido ellos también, hay que decirlo, es la unión
que han tenido. O sea, en el caso venezolano, el gran polo patriótico, bueno, es toda, digamos que toda este conglomerado de socialistas, comunistas, en fin, que van en una planilla única y que por supuesto les hace a ellos el juego mucho más fácil, y eso lo han ido implementando en cada uno de los países, y entre ellos tienen una interlocución muy buena. Quiero decir que cuando pasa algo en alguno de sus países, replican Responden. todos. Es decir, pasa algo en Honduras, sale Claudia Sheinbaum, sale Lula da Silva, Luis Arce, Evo Morales, o sea, Bueno, todos pero es se que es respaldan precisamente entre ellos. porque el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla se han hecho del poder para poder precisamente respaldarse. Exactamente, Se pues son respaldan una de esa red, forma. Entonces, son una viendo red. esta realidad, ¿crees aún o hay esperanza aún en la comunidad internacional para que apoye realmente unas elecciones transparentes en Venezuela o en cualquier país del mundo? Yo creo que sí, yo creo que si hay aliados confiables en estos momentos, que a ellos siempre le hacemos el llamado de que no nos dejen solos, porque al final yo creo que esta es una lucha que ya trasciende, como lo hemos dicho, no es una lucha única de Venezuela o de venezolanos por Venezuela nada más, sino que es una lucha que hacemos por todos nuestros hermanos iberoamericanos, incluso por los europeos, porque vemos que en Europa también existen estos ataques, y al final del día, si lo queremos, digamos que englobar en todo, es un ataque a la cultura occidental, esa es la verdad, es un ataque a nuestros valores, a nuestros principios, a lo que somos profundamente, y yo creo que en ese sentido la comunidad internacional es fundamental para denunciar y para avanzar también en aplicar sanciones y en poderlos a ellos cercar. Hay algo muy importante y no quiero que se me escape, y es que al final, por ejemplo, con el caso de Venezuela y lo que hoy llama, por ejemplo, muy bien por su nombre el gobierno de Argentina, incluso la administración de los Estados Unidos con Donald Trump, es que Venezuela está hoy secuestrada por organizaciones criminales. Es decir, Nicolás Maduro es el jefe del Cártel de los Soles y del Tren de Aragua. Entonces eso hay que determinarlo bien, porque eso para la comunidad internacional es muy importante, porque al final el precio que tiene la cabeza de Nicolás Maduro, incluso la de Diosdado Cabello, son porque son unos criminales. Ellos lo que hoy tratan es de apalancarse en el poder para poder quedarse allí, y fíjate que ellos no viajan al exterior porque obviamente tienen el temor de ser detenidos, porque son unos criminales, son unos asesinos, esa es la verdad. Entonces, eso es muy importante decírselo a la comunidad internacional para que refuerce no solamente esta narrativa, sino que refuerce Respalde, no nos deje solos. claro, y que refuerce sus acciones en eso. Y el llamado también es a Europa, a la Unión Europea también, a que no sea silenciosa, porque vemos que en muchos casos sí que es verdad que ha habido algún respaldo de algunas fuerzas también, por ejemplo, como Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, en donde yo afortunadamente hago vida también en la Fundación Disenso, en Foro Madrid. Hemos denunciado una y otra vez, cada vez que podemos, este tipo de temas, pero que necesitamos más. O sea, lo que ya debemos dejar a un lado es el tiempo de la diplomacia, ¿no? Cuando nos decían que todo se solucionaba con diálogos, con negociaciones, ¿no? Los venezolanos no estamos para diálogos ni para negociaciones cuando ya tenemos un país que está secuestrado, que tenemos a nuestras familias, a nuestros amigos en cárceles, bueno, que ya no son cárceles, son centros de tortura directamente. Entonces, yo creo que debemos pasar ya no solamente al discurso, sino a la acción. Y creo que hay canales muy importantes que se deben activar para hacer esto. Y la Corte Penal Internacional, por ejemplo, también es uno de ellos. Mire, ¿cuál es, para cerrar, o sea, has hecho realmente un diagnóstico extraordinario, y además has revelado todo lo que está haciendo el Foro de Sao Paulo para hacerse del poder y para esos fraudes electorales. Ahora bien, ya conociendo la realidad y el plan del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, para hacerse, como lo digo nuevamente, del poder y participar en estos fraudes electorales, para cerrar me gustaría que le dieras un mensaje a esas personas que aún sienten, en el caso venezolano, que no hay otra opción que participar el 25 de mayo. ¿Cuál sería, desde tu experiencia? Estamos hablando, bueno, quiero que sepan que en Malí no solo es la politóloga que todos hemos conocido, que conocemos, no, que en Malí nuestra amiga, no. En Malí tiene hoy una experiencia de observadora internacional, de vedora internacional, de que ha visto unos procesos electorales transparentes y justos, ¿no? De verdad.
Entonces, teniendo en cuenta en Malí toda esta experiencia que tiene como observadora internacional y además conocedora del Grupo de Puebla y además del Foro de Sao Paulo y muy bien de esos fraudes, ¿cuál es ese mensaje? Y conocemos muchos de esas personas que están participando en esta farsa electoral. Para cerrar este programa de hoy, me gustaría que le dieras un mensaje a ellos. Bueno, el mensaje fundamental... O al pueblo de Venezuela en general. El mensaje fundamental que quiero dar a los venezolanos, a los actores políticos y a la misma comunidad internacional es que no se dejen engañar. Es decir, lo que hoy convoca el régimen para el 25 de mayo, por supuesto que es una nueva farsa electoral, hay que decirlo. Eso es así. Es una farsa. Lo que no podemos hacer es detenernos en hacer una cobertura de ese proceso, porque realmente ya eso nace muerto, por así decirlo, porque no tiene ningún tipo de legitimidad, no tiene ningún tipo de validez, no tiene absolutamente nada que lo pueda respaldar, ¿no? Y bueno, tú que eres abogado lo sabes perfectamente también. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tenemos que avanzar realmente es por desalojarlos a ellos del poder. Nosotros no podemos entretenernos en este montaje, en esta fiesta que ellos quieren armar, porque al final obviamente eso es, ellos quieren más tiempo, ellos quieren cobertura, ellos quieren legitimarse cuando no tienen ningún tipo de legitimación, porque no se pueden legitimar. Y bueno, a la vista está la realidad. Ellos no pueden mostrar actas, Nicolás Maduro no puede mostrar actas porque no las tiene, porque no tiene el apoyo popular, esa es la verdad. Entonces, a lo que nosotros tenemos que concentrarnos, a los venezolanos que están dentro, que estamos fuera, que estamos haciendo nuestras labores, y a la misma comunidad internacional que se ha abocado a apoyar, obviamente, la manifestación ciudadana del 28 de julio y de resguardar estas actas que heroicamente lo hemos logrado, es justamente a desenmascarar eso que ocurrió el 28 de julio y que se apliquen realmente las sanciones pertinentes para acercarlos a ello, a tal punto de poderlos quitar del poder inmediatamente. O sea, aquí el objetivo es claro. El objetivo no es mendigar un puesto en estas fulanas elecciones del 25 de mayo. No. El objetivo es sacarlos a ellos, y sacarlos a ellos implica una serie de acciones, por así decirlo, que yo creo que se están dando. Hay muchas que son silenciosas y que por supuesto no se pueden decir, pero yo creo que esas acciones están dándose sobre la mesa y que tienen que profundizarse. O sea, que nosotros no nos podemos desviar. Nuestro objetivo ahora mismo no es desviarnos y mirar hacia ese proceso que ellos convocan. Nuestro objetivo tiene que ser claro, y el objetivo claro es sacarlos a ellos ya, inmediatamente. Y eso se va a hacer con acciones conjuntas de venezolanos, por supuesto, pero también de la comunidad internacional comprometida con este proceso. Bueno, de verdad, Emmalí, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que un diagnóstico como este, muy pocas personas lo manejan. Un diagnóstico como este donde podamos conocer a fondo qué es el Grupo de Puebla y además el Foro de Sao Paulo para participar en lo que es farsas electorales, nos da a entender por qué durante tantos años en principio no teníamos aliados en la región y por qué además tenemos que conquistar la libertad de no solo de Venezuela, sino de todo el mundo, para hacer nuestra región y en el mundo entero mucho más democrático y sólido. Así que para todos ustedes nos vemos en el próximo episodio de Con la Gente, y ya saben, pendiente porque hay muchos fraudes electorales preparándose en todo el mundo. Y nosotros tenemos que estar siempre claros y siempre buscando la libertad y la verdadera democracia.